te iba a preguntar un poco con respecto a lo que es el contexto de América Latina, estas elecciones en particular, y si de alguna manera nos deja alguna enseñanza justamente para los sectores, para las fuerzas políticas y los movimientos sociales, políticos de izquierda, progresistas, si nos deja alguna enseñanza a esta ola neoliberal, ¿sí? que nos tocó vivir a la mayoría de nuestros pueblos. Bueno, Uruguay de alguna manera recién está iniciando esta ola. Y digo, si hay alguna enseñanza, algo, y esto que vos decías, o sea, de análisis de autocrítica, de crítica y autocrítica, ¿no? De estos procesos por los cuales en algún momento parecíamos que nos llevábamos a todos puestos, y sin embargo, bueno, de alguna manera algo pasó, ¿no? Y bueno, te preguntaba si esto nos dejó alguna enseñanza, si podés ver algo que nos haya pasado. Yo creo que sí, que hay varias enseñanzas. Una, la previa a que se instalen esos gobiernos, ¿no? En el sentido, son situaciones distintas porque en el Ecuador, por ejemplo, fue un gobierno que ganó con el programa nuestro, Uh -huh. con el programa y con el plan de la Revolución Ciudadana, y después terminó cumpliendo el plan de la oposición y del banquero, que ahora sigue siendo. Entonces es un poco distinto, pero digo, en general igual hay situaciones previas que tienen sus parecidos con las particularidades, porque Uruguay no es Ecuador, ni Ecuador es Bolivia, pero sí tienen cosas parecidas, por ejemplo, en el sentido de lo que vos dices, en creerse que hasta aquí nadie nos ha ganado y nadie nos va a ganar. Y por un lado, nos creemos eso y no entendemos que los enemigos también actúan. Y tampoco a veces nos cuesta entender que tenemos enemigos dentro. Y por otro lado, no tenemos la capacidad de construir una base social que realmente sustente esa realidad. El Uruguay, por ejemplo, el Uruguay que tiene sí un frente amplio que es de tantas décadas construido y todo, el Uruguay también perdió un poco eso. Si nosotros vemos cómo se movían los comités de base y cómo dejaron de moverse para ser solo un instrumento electoral, también creo que es una enseñanza para el Uruguay, que tiene que mediar las dos cosas. Es importantísimo lo electoral porque finalmente te da la victoria, que es lo que te va a dar el gobierno, pero también es importantísimo construir lo otro, aquello que eran los comités de bases en el barrio, vinculados con la gente, haciendo cosas que no necesariamente, y una fuerza política muy crítica, bueno, todo eso, creo que lo tienen, y nosotros en el Ecuador, por ejemplo, también al no haber tenido, digo, es distinto que el Uruguay, porque el Uruguay tiene esa historia, ¿no? Pero digo, aquí que construimos un movimiento prácticamente estando en la gestión de estatal, no le dimos la importancia a ese movimiento. Y además creímos, digo creímos porque tengo que hablar en plural, digo, yo no lo creía porque vengo de procesos, de otros procesos, pero bueno, muchos creyeron que el partido o el movimiento tenía que ser prácticamente un apéndice del Estado y decir todo que sí y finalmente ayudarnos a movilizar algo de gente, pero no a construir una base social, construir lo que en otro momento decíamos poder popular, pero que puede ser poder ciudadano, un poder amplio, no necesariamente con una estructura clasista con la visión que teníamos antes, porque el mundo es otro, pero sí de vinculación de la gente en sus sectores, en sus barrios, bueno, en todo lo que, además de obviamente los sindicales. Eso no lo construimos. Entonces, es una autocrítica que nos tenemos que hacer. Y en Bolivia, si bien no pasa lo mismo, pero también hubo voces que de repente no se vieron involucradas en el proceso. Después, claro, está el otro, ya cuando se instalan los gobiernos neoliberales y ahí todos se dan cuenta de lo que pasaba y que también esos pequeños errores y todos los cuestionamientos que me pasa ahora con muchos compañeros que nos cuestionaban y todo, y ahora dicen, no, pero bueno, ni hablar, voy a votar por Andrés porque esto no puede seguir así. Ah, a ver, pero bueno, hay que ver la realidad para después entender. Lo mismo creo que pasó en Uruguay. Muchos sectores que fueron críticos ahora dicen, ve,
tenemos que salirnos de esto, fue un error no votar al frente. Entonces creo que es crítica para todos, es autocrítica y crítica de los distintos sectores y de entender que, que todas las alianzas y todos los frentes son diversos y que tenemos que tratar de entendernos con las diversidades y entendiendo al otro, porque cada vez es más la diversidad del mundo y cada vez más es la diversidad política. Entonces tenemos que tener, el frente lo había entendido, pero tenemos que entender mucho más esa capacidad y eso es en todos los países. Entonces son muchas enseñanzas que creo que nos van dejando. Ojalá realmente sean duraderas, que no sean de eso que en las conversas decimos todo esto, pero después en la realidad después no las aplicamos. No sé, creo que sí nos ha dejado muchas enseñanzas en ese sentido. Hay un análisis que ronda por acá, en este caso en Argentina, esto que de alguna manera la izquierda o el progresismo en general se quedó en una actitud de resistencia y no muestra un perfil, digamos, digamos, por un programa común, por un programa concreto, por pasar a la ofensiva de alguna manera. Y bueno, de alguna manera eso partía, digamos, algunos análisis y algunos debates que se están dando por estos días aquí en la Argentina. Bueno, en parte sí nos ha pasado eso, en parte nos ha pasado también porque la historia nos enseñó a resistir y no a gestionar, y no a construir, y no, es difícil. Entonces, de repente, eso obviamente que siempre lo llevamos ahí. Ahora, yo creo que tenemos que empezar a entender que el progresismo, cómo construimos también una base ideológica del progresismo, ideológica que es plural, porque ya no es, por ejemplo, el Frente Amplio ya no es el Frente Amplio del 70, con una concepción muy clara, en que todos los partidos con las diferencias que tenían finalmente eran antiimperialistas, era una construcción distinta en un contexto histórico determinado. Hoy el progresismo, y ahí yo tengo una visión ideológica en que el progresismo es la pluralidad frente al neoliberalismo, que es el pensamiento único. Si nosotros hablamos de pensamiento único, es el neoliberalismo. Pensamiento único en lo económico, ya lo sabemos. El consenso de Washington ya nos define todo. Pensamiento único en lo político, cada vez se juntan más, porque ven que les es difícil moverse contra la pluralidad que existe del otro lado, entonces se juntan el Partido Blanco con el Partido Colorado, acá se junta el Partido Social Cristiano con Lazo, bueno, buscan fórmulas para caminar juntos, siempre pensaron económicamente juntos, pero tenían algunas diferencias, digamos. Y en lo social también, porque representan a un sector dominante marcado. Entonces yo digo, aquí sigue siendo la contradicción fundamental, aquella vieja contradicción de oligarquía-pueblo. El pensamiento único neoliberal con un grupo de oligarcas que es un grupito, que es un grupo, y el pueblo en general, el pueblo más vasto, no solo el proletariado, no solo los sectores populares, también las clases medias, empresarios de determinadas características, es una cosa amplia. Por eso digo que es policlasista, es plural en lo político porque va desde la izquierda a la centro derecha y es también plural en lo social, pero además plural en todo, plural. Hoy el pluralismo es plural en lo étnico, plural en las opciones sexuales, plural en todo eso que no lo entendíamos muchos años antes porque teníamos una visión mucho más marcada, más cuadrada. Y eso es un momento prácticamente de unidad actual, es un momento que puede ser táctico a mediano plazo inclusive, pero después es un momento fundamental táctico que te marca lo estratégico, porque si vos construís algo distinto ahora, después en lo estratégico, los que podemos tener hasta todavía seguimos teniendo, obviamente, una visión socialista, una visión muy marcada, también nos marca ese socialismo que queremos construir, la pluralidad de ese socialismo que queremos construir. ¿Tenemos la capacidad de entender la pluralidad o queremos seguir también nuestro pensamiento único? Todas esas cosas yo las elaboro, que creo que el progresismo nos da esa posibilidad.
Seguimos estando en un momento de contradicción oligarquía-pueblo, seguimos estando en un momento de generación de liberación nacional, pero la construcción del socialismo no es que la construimos mañana ni después de las elecciones. Entonces, toda esa elaboración teórica tenemos que discutirla, pero nos costaba mucho porque nos encerrábamos en sí mismos, en nosotros mismos, pero también a veces nos mentíamos a nosotros mismos, porque decíamos, sí, sí, vamos al socialismo, pero sabíamos que ganamos las elecciones, el socialismo no lo construimos, y que además el socialismo es muy diverso y es otra. Entonces me parece interesantísimo el proceso del progresismo porque te hace construir otra mirada, inclusive la mirada de gestionar un gobierno, que no es la mirada de tener el poder solo, sino de gestionar un gobierno, ¿no? Que siempre era, entonces, si no vivimos toda la vida en la resistencia, eh, tenemos que convertir, todas esas cosas son también elaboraciones que salen de lo práctico, pero que tienen mucho que ver con las elaboraciones teóricas que se están discutiendo ahora.